Hola, hola amigos y amigas del podcast, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Yo estoy muy contenta de estar aquí en un nuevo episodio del podcast. Hace muchísimo rato que no hacíamos podcast nada más con voz. Yo creo que ya tenía mucho tiempo pensándomela y sin embargo la verdad es de que estaba procrastinando demasiado el sentarme simplemente con el micrófono y desarrollar un plan de podcast y simplemente ponerme a grabar. Pero hoy sí ya dije, no lo voy a seguir postergando, vamos a hacerlo. Hay un tema que me tiene volando la cabeza y que creo que a ti también de pronto te va a interesar. Como ya lo puedo ver en el título, vamos a hablar sobre lo que es la gordofobia versus la delgadez extrema. Es un tema que me tiene un poco consternada y creo que nunca experimenté, la verdad, en una forma personal, ninguno de los dos extremos de la moneda. Nunca he sido excesivamente delgada ni tampoco gordita y he estado muy intermedia, pero sin embargo, aquí muchas personas de las que me siguen saben, tenemos problemas de tiroides, tenemos también problemas con los ovarios, ya no estamos tan jovencitas y por ende el ecosistema hormonal me ha llevado a una subida y una bajada de emociones y también esas emociones se han visto reflejadas en lo que es el espejo, es de forma em, que viene junto con esto. Y aquí es en donde me he adentrado a lo mejor a pensar esta clase de cosas. Fue lo que a lo mejor alimenta, junto también con conversaciones con amigas que estamos más o menos con los mismos problemas. Y me lleva a hacer un análisis muchísimo más profundo sobre ¿cuáles han sido realmente las cosas que genuinamente impactan de forma tan profunda el psique de las personas que nos llevan a tener esta clase de conflictos que ya terminan convirtiéndose en un problema social, en un problema de salud también? No es nueva cuando hablamos de anorexia, no es nuevo cuando hablamos de bulimia. Sin embargo, el término de gordofobia sí tiene poco tiempo, la verdad, comparado a eso. Y creo, sin embargo, la verdad, em, que ambos extremos están profundamente dañando la sociedad. Y doy gracias que esta clase de cosas llegan a mí cuando ya soy una mujer que ya estoy hecha completamente, de manera que tengo herramientas que me ayudan mucho a centrarme en dónde trabajo mi seguridad personal. Y básicamente eso es lo que quiero platicar en este podcast. Creo que sobre todo las mujeres, no quiero excluir a los hombres de este tema, pero creo que las mujeres principalmente vivimos en tanta inestabilidad hormonal que nos llevan en una subida y bajada, en un roller coaster de tanto emociones hormonales como también nuestro mismo peso, que si pasamos por la maternidad, que si lo que sea. Las mujeres nunca estamos en el mismo cuerpo todo el mes, entonces yo creo que esto es razón de más para entendernos y abrazarnos todas esas veces que pasamos 15 veces por diferentes outfits en donde los hombres no entienden y vamos a ser honestas, no necesitamos que entiendan el por qué nos estamos cambiando. Ellos dicen es que te ves perfecta, es que esto, el otro, pero ellos no saben lo que es estar en la piel que está portando esa ropa, las emociones que esa piel está sintiendo y básicamente hacia eso es en donde quiero adentrar. Parte de cosas que caché dentro de círculos tóxicos en donde las mujeres es muy normal que nos situemos, hombres también, sobre todo ahora que está empezando el año, que la mayoría de las veces estoy segura que el 90% de las listas de deseos de qué vas a hacer este año siempre está escrito, voy a ponerme en el cuerpo de mis sueños, voy a bajar de peso, voy a ponerme en el peso que deseo estar. En muchas otras también, quizás serán menores, está la necesidad de subir de peso también, puede llegar a ser un anhelo en muchas personas. Sin embargo, sea subir o bajar, ambos deseos están reflejados en la misma necesidad emocional, que es el sentirte cómodo, cómoda en tu piel. Y les voy a decir algo, esto sí lo escribí. Normalmente siempre me dejo ir en mis emociones, en mis pensamientos. Obviamente hago un trabajo de organizar mis ideas, pero a menudo cuando son cosas muy textuales, sí me vale más el a lo mejor el sentarme a escribirlo. Eso es una cosa que a veces me incomoda un poco de hacerlo cuando les hago podcast en video, porque obviamente no quiero que me estén viendo que estoy leyendo, lo que sea. Generalmente no me gusta mucho hacerlo porque en verdad me gusta mucho
que todas estas cosas salgan de mi ronco pecho. Pero quiero adentrarme en lo que es en ese círculo tóxico que les menciono. Aquí vamos a poner una cosa, la gordofobia en sí, y vamos a poner también el problema de anorexia o bulimia, genuinamente empieza en ti. Y yo creo que a menudo, y obviamente dependiendo la edad que tengamos, es importante entender la responsabilidad que tenemos con nosotros mismos, en donde inicia la responsabilidad personal de cuidar de tu cuerpo. Creo que cuando te pones enteramente en control de que lo que es cuidar de tu cuerpo, es en donde dices tú, no puedo cederle esta responsabilidad personal a ningún externo. Creo que esto puede llegar a ser completamente controversial en el punto de todas las cosas que nos bombardean constantemente entre modelos ultra delgadas, hombres supermercados también con mucho músculo, ahora también que se ha hecho, y yo me sumo dentro de ese tren, que ya tengo mucho rato que amo ver cuerpos de mujeres que están con músculos, digo, no a un extremo de fisicoculturista, tengo que aceptar, pero le encuentro mucho gusto a ver esos músculos bien definidos, ese porcentaje de grasa a un nivel sano. Entonces eso juega mucho con el psique, pero es muy importante entender la responsabilidad que tengo yo de qué hacer con esos pensamientos o con esos gustos personales. Hacia dónde y en qué medida lo voy a meter en mi esquema personal. Ahí es en donde yo entiendo esto, en donde la gordofobia, la vigorexia y todos esos extremos es muy personal hasta dónde lo vas a poder incorporar en tu persona. Por eso es que quiero decir, realmente la responsabilidad es tuya, no es de nadie más. Las cosas que están allá afuera bombardeándote son simplemente aditivos de mercado que están fungiendo un papel muy específico de mercadotecnia. El qué tanto te adentras tú en esa mercadotecnia es tu responsabilidad y de nadie más. Esto desgraciadamente nos mete en un bucle que compromete muchas otras partes de nuestra persona y las desbalancea, como por ejemplo nuestra disciplina. Porque cada enero, cada diciembre, finales de diciembre estás, o a lo mejor otro mes del año, te comprometes, te haces el decir, voy a bajar este año 15 kilos o 10 o 5, dependiendo cuántos necesites bajar. Y me voy a poner marcado y voy a esto, la. Te prometes, pero no te cumples. Después, esto defrauda tu propia confianza contigo mismo. Esto provoca que devalúes tu propia palabra personal. Ya no tienes el valor, la palabra que dice lo que dices que vas a hacer y no lo cumples, rompe una parte de tu autoestima. Y esto hace también que devalúes lo que quieres. No tienes un plan claro, ni siquiera de hecho haces un plan que sea lo suficientemente realizable. Y una cosa que me parece crucial, pivotal en que se cumpla esto en específico, no estás al tanto de tu salud. Por ende, emprendes planes en los que no te consta si tu ecosistema de salud puede trabajar armónicamente de manera sustentable. ¿A qué me refiero con esto? Estás emprendiendo un plan de pérdida de peso o de subir de peso si no estás enteramente consciente en dónde se encuentra tu salud, tu ecosistema hormonal que es tan importante. Yo hablo mucho de hormonas aquí precisamente porque las he padecido y esto impacta de manera súper importante muchas funciones de tu cuerpo. Y estás tratando de llevar ese cuerpo a un extremo en el que no sabes ese cuerpo de manera armónica y de manera sustentable va a poder llevarte a ese objetivo tan deseado. Esto hace que te desesperes, que te metas en un bucle de comparativas, te tratas de convencer después, decir, bueno, ya X es lo que hay, encuentras culpables externos,
como la sociedad, el sector salud, el trabajo, el gobierno, tu tiempo, las redes sociales, tu fisionomía natural, entre una larga lista de etcéteras. Y aquí me parece muy importante parar a decir lo siguiente. No vamos a entrar a juzgar a lo que son las modelos o los modelos, porque el ser modelo es un trabajo como cualquier otro. Para tener congruencia en esto, quiero preguntar, ¿por qué la sociedad no se desvive tanto en convertirse en ingenieros, doctores, arquitectos, licenciados, etcétera? O sea, ¿por qué estamos tan fascinados o tan fascinadas de querer vernos como las modelos o los modelos, pero nunca pensamos en otras profesiones? ¿Por qué nos pega tanto la delgadez de las y los modelos y los artistas si esa no es nuestra profesión? La realidad es de que la delgadez de las y los modelos y artistas nos impacta tanto porque vivimos en una cultura en donde los estándares de belleza son moldeados por los medios, la moda y el entretenimiento. Aunque no sea nuestra profesión, estamos constantemente expuestos a imágenes que glorifican ciertos cuerpos, haciéndonos sentir que esos ideales son deseables o necesarios para ser aceptados y valorados. Esto también se relaciona con el hecho de que el cuerpo es visto como una carta de presentación. Muchas veces las personas asocian la extrema delgadez con el éxito, la disciplina y el atractivo. Asociación que ahora, por cierto, la gordofobia o el body positivity quiere relacionar como una liberación de la misma. Cuando en realidad ambos extremos generan una presión para encajar en el molde, sin importar nuestra realidad, nuestras prioridades y, más importante que cualquier cosa, nuestra salud. Como te puedes dar cuenta en esto, es un bucle interminable en el que estamos metidos como estándares de sociedad. Mucha gente que habla de salir de la Matrix. Voy a proponer esto como una manera de salir de la Matrix. El redefinir tus propios estándares, entender tu ecosistema de salud, para así poder alinear ambos, tanto tus estándares como tu ecosistema de salud, hacia lo que a ti te hace bien por dentro y por fuera. Así es tan simple y tan complicado como esto. La realidad es de que el punto intermedio entre la delgadez extrema, la gordofobia y el body positivity es la salud inclusiva y el respeto por la diversidad corporal. Esto a mí me llama mucho porque obviamente esto llama a la sociedad activamente en una conciencia colectiva a cuidarnos sin obsesionarnos, a evitar juicios sobre el cuerpo ajeno. Esta me encanta y es tan complicada, desgraciadamente. Aceptar la diversidad corporal. Yo creo que esto es mucho más personal que de la sociedad. Yo la verdad, si esto lo veo, yo pienso que siempre todo empieza en la cabeza de uno. Pero bueno, esa es una cuestión muy personal. Si te topas con alguien de pronto que esté haciendo juicios sobre lo que es el cuerpo ajeno, creo que ahí es en donde ya entra mucho también tu poder de obtener tu poder de regreso, no nada más estar dándole al resto de la sociedad el poder de herirte o del poder de meterse en tus seguridades, no. En este episodio realmente lo que me gustaría mucho es el ponerte a ti en perspectiva del poder que sí puedes tomar, que hemos cedido mucho de este poder desgraciadamente a la sociedad, a nuestra tibieza personal también de sentarnos a redefinirnos sin ningún agente externo que nos manosee el pensamiento. Es muy complejo, obviamente, y sobre todo, y yo no estoy diciendo que sea algo siquiera fácil para mí, que estoy más cerca de los 40 años que de los 20. Sin embargo, a mí me hubiera mucho gustado el haber escuchado esta clase de cosas cuando yo era mucho más joven. Nunca tuve problemas de eso, pero sin embargo me pongo a pensar en cómo hubiera redefinido mi imagen personal. Y esto no nada más aplica hacia lo que es el cómo se ve tu cuerpo, sino también en la poca necesidad, la poca responsabilidad que tenemos de estar bonitas para el mundo o estar bonitos. ¿Y bonito en base a qué? Esto es hermoso.
realmente esto es una poesía, que todos estamos llamados a ser simplemente hermosos o hermosas por cómo estamos, por cómo somos. Y que nadie puede estar ahí metiéndose a manosear tu por qué y tú no tienes que explicárselo al mundo. Voy a decir algo aquí que me llama mucho. Aquí en Australia, yo vivo en Australia ahorita, me ha tocado experimentar la vida en muchos países ya, gracias a Dios, viviendo bajo diferentes realidades. Y esto quiero decir que claro que ha impactado muchísimo mi perspectiva también personal de mi cuerpo en general. Yo soy mexicana, de donde yo soy, y la forma en la que yo fui criada también, cabe remarcar, fui criada en una sociedad, en un ambiente en el que las mujeres no enseñamos demasiada piel, en el que menos hay que dejar más a la imaginación. Digo, no quiero decir somos unas mojigatas, no tampoco, pero yo no vengo de un contexto en el que liberar el cuerpo visiblemente sea una cuestión em, no voy a decir normalizada, porque tampoco es así. Yo también creo que tiene mucho que ver con la familia de donde yo vengo. Pero sin embargo, yo sí crecí. Yo crecí tapadita, la verdad. Tapadita y cuando ya estaba siendo a lo mejor provocativa, si así lo quieren ver, apretadita, con ropa apretada. Pero bueno, así es como yo crecí. Después, en algún años después, cuando ya estaba yo casada, me toca irme a vivir a Sudamérica, en donde yo viví 2 años en la ciudad de Quito, Ecuador, y empiezo a relacionarme con otras culturas. En Quito hay muchas personas de Venezuela, de Colombia, obviamente de ahí mismo de Quito, de otras partes de Sudamérica. México también está obviamente presente. Mayormente es un caldo de cultivo latino ahí, pero ahí es en donde yo me abría al mundo a entender, oh my God, las mujeres, por ejemplo, colombianas son mucho más desprendidas a enseñar piel y no tienen ningún recelo en hacerlo, no tienen nada de malo, la verdad. Obviamente yo pasé por mi proceso de aceptar, de visiblemente sentirme cómoda también con eso. Y esto me lleva a mí a un redescubrimiento personal. Yo en ese momento recuerdo, pasé por esa etapa como mujer en la que me ponía vestidos que nunca pensé ponerme cuando estaba más chica, vestidos cortititos, vestidos súper apretados. Entonces, bueno, yo lo disfruté y era una veinteañera cuando ocurrió eso, entonces fue hermoso. Fue una muy buena temporada para experimentarlo porque también pude disfrutar de mi cuerpo de una forma a lo mejor más liberada de cualquier prejuicio. Quizás era una forma muy figurativa de liberarme de prejuicios de donde yo venía. Creo que esa fue como la primer capa que se desprende a lo mejor de mi persona eso. Posterior de haber vivido en Ecuador, paso a vivir a Australia por primera ocasión, en donde visitar ciudades australianas, playeras, en donde de pronto ver mujeres que traen vestidos. Bueno, si tú de pronto no conoces Australia, no te juzgo, es muy lejos. Em, en las ciudades principales es muy común ver mujeres con vestidos súper aligerados, hay un montón de viento, entonces el viento hace su trabajo y las mujeres muy en paz, relajadas, enseñando quizás ahí el cachete, enseñando todo sin ningún problema. Y yo también pasé por esa otra capa de desprendimiento y decir, ah, caray, o sea, espera, es cuerpo humano. Y pasamos de ver visiblemente lo que es la sexualización, en donde a lo mejor le toca a uno ver el cuerpo como, no, no, si lo descubres, no, 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 es que es como tu tesoro, está tan sexualizado el taparlo, que el destaparlo tiende a ser todo un proceso de descubrimiento, sobre todo las mujeres. Entonces, yo recuerdo que yo pasé por esa etapa de decir, ah, caray, o sea, no pasa nada. Y yo veía a los hombres del lugar y esto me va a encantar lo que voy a decir porque va a remeter mucho contra el machismo también, de ver, de sobresexualizar y sobrever a mujeres lindas que están mostrando su cuerpo. Y la realidad es de que no debería existir tanta tensión. Y sin embargo existe. ¿Por qué? Porque aquí es donde regresamos a este punto. Estamos socialmente programados para ver las cosas de esa manera. Pero cuando te das cuenta que no todas las sociedades tienen ese mismo estándar de programación, te abre muchísimo a decir, a ver, relájate, relájate un chingo.
De ahí posteriormente me topa ver, y no quiero decir que en México no existe esto, por cierto, quiero decir esto, si eres más joven y me estás escuchando ahorita, por favor toma en cuenta, yo soy una mujer de casi 40 años, si tú tienes muchos menos, no te culpo si ahorita las cosas ya no son como las estoy describiendo yo. Estoy segurísima que si esto lo escucha mi mamá o mis abuelos lo hubieran escuchado, se hubieran petrificado porque obviamente la realidad ha ido mutando con los años. Entonces, bueno, voy a regresar al contexto que estoy poniendo. Me toca ir a playas en Bali, aquí mismo en Australia, en donde ya ves mujeres que simplemente andan con la parte de abajo del bañador sin ningún problema. Obviamente esto es súper común en muchas partes, ¿ok? O sea, quiero dejar en claro que yo estoy consciente que es súper común el andar topless sin ningún problema, pero era la primera vez que esa niña tapada experimentaba ver el mundo de esa forma y esas capas se han ido relajando, esas capas de taparse con las que yo crecí se han ido relajando. Entonces, todo este viaje a mí, no nada más es que me ha llevado a relajar esas capas, sino también me ha ayudado a esto que quiero llegar, que es el cuerpo es cuerpo. Eso es todo. El cuerpo es cuerpo y creo que el cuerpo merece sentirse cómodo en donde esté metido. Y esa es una cosa que sí es una responsabilidad personal. A lo mejor mi viaje personal no me hubiera llevado y jamás, porque honestamente no estoy en ese, y nunca lo estuve y jamás, y no es no es una cosa que se me antojara a mí, es decir, me voy a ir topless a algún lugar, porque a mí simplemente no se me antoja, pero eso no juzga a las mujeres que se sienten cómodas, sea como estén sus senos, su cuerpo, su abdomen, su todo, el hacerlo si se sienten cómodas. Y es muy bonito ver, es muy elevado de hecho ver al humano y sentirte un humano lo suficientemente evolucionado como para no regirte ante ningún estímulo de sociedad. Si realmente lo que tú quieres es sentirte cómodo en tu piel, empieza en ti. Lo que pasa es que yo te estoy trayendo en estos viajes en donde a mí me ha tocado desprenderme de esas capas. Posteriormente, cuando yo me voy a vivir a Medio Oriente, y esto es súper curioso, el Medio Oriente es en donde más me he destapado, porque en las ciudades de Medio Oriente donde yo viví, Oman y explícitamente en Muscat y en Dubái, la verdad sí es muy destapado el asunto. No es una cosa rara ver a mujeres en bikini. En Dubái es tan común verlas caminando incluso en la calle. O sea, esto es algo lindísimo. De hecho, yo sé que esto quizás sea tema para otra clase de podcast, pero bueno, estaremos hablando en esta línea. Pero yo recuerdo haber visto en Oman y en Emiratos mujeres tan relajadas con esto. Entonces, bueno, eso me ayudó a mí también a relajarme en ese sentido. Ahora, yo llevé la relajación a mi estilo. Yo no llevé mi relajación de porque ya todas están en tanga y voy yo también porque pues es lo que hay. No, yo llevé mi relajación a lo que mi cuerpo se sentía cómodo hacer. Punto. Pero sin embargo, sí me permití ese viaje de decir, a ver, espérate, o sea, las cosas no tienen que ser tan rígidas como Angélica lo experimentó cuando era una muchachita en Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde obviamente mis papás temían que yo a lo mejor me vistiera quizás provocativa y todo, y no voy a poner más contexto de Ciudad Juárez, Chihuahua. Ojo, no es la realidad de todas las niñas de Ciudad Juárez, Chihuahua, pero fue la mía. Yo estoy hablando bajo mi experiencia, cada quien habla como le fue a la feria. A mí, mis papás sí me hicieron así. Y no los juzgo, lo entiendo completamente, pero también mi viaje personal y mi responsabilidad personal me ha ayudado a llevarme a viajes de relajación. ¿Y cómo eso influye a la mujer de casi 40 años con tantos problemas hormonales? Porque el haberlo experimentado me hace ponerme en el espejo con una perspectiva precisamente flexible. Es precisamente esa flexibilidad a la que yo quiero llegar en tu cabeza, que esa flexibilidad te permite tener una herramienta por encima de la sociedad, por encima de lo que las otras personas dicten y te permite a ti moldearte bajo tu propio estándar. Yo me he ido moldeando a mi propio estándar conforme el contexto que he estado experimentando y me ha tocado experimentar muchos contextos y por ende también me ha obligado el flexibilizarme en muchos contextos distintos. Quizás si yo nunca hubiera emprendido ese viaje,
Quizás yo ahorita todavía te diría, sabes que es que nunca me he puesto un vestido apretado, sabes es que nunca me he puesto un bikini, es que sabes que nunca me he atrevido a demostrar demasiado mi cuerpo. ¿Por qué? Pues porque mi contexto quizás hubiera sido mucho más inflexible como para permitírmelo. Entonces esa responsabilidad personal la adquirí yo y les voy a decir una cosa, ha sido un proceso hermoso y es muy complicado también tener la responsabilidad, porque cuando tienes la responsabilidad no puedes culpar a nadie de la dirección que estás tomando. No puedes culpar a absolutamente nadie. El día de hoy entiendo que mi contexto, mi ecosistema de salud es complejo. Entonces esto me ayuda a decir, los cambios que está teniendo mi cuerpo, muchos son normales, implícitos en la edad, porque obviamente ningún cuerpo debe o quizás permanece bajo la misma estructura todas las décadas, porque todo por servir se acaba. Pero sin embargo, me hace decir, ok, hasta aquí es mi responsabilidad cuidar de esto. ¿Por qué? Pues por mi salud. Así de simple. Y mi salud no nada más es mi ecosistema hormonal o el cómo mi cuerpo responde ante el funcionamiento físico en general. También esa salud mucho empieza en mi cabeza. Empieza en donde yo misma soy capaz de redefinirme en cada década que me toca empezar a vivir. Y esto es hermoso, porque te das cuenta que en cada década es como si fuera quizás sí un poco un cuerpo nuevo y tienes que aprender a aventarte a esa piscina, a nadar en tus propias emociones, en tu propio ecosistema y en tus propias formas de balancearte a ti misma. Pero si te fijas, no tiene nada que ver con un contexto externo. Ahora me dices, ok, ¿cómo traigo esto al espejo? Que es invariable que esto nos pegue a las mujeres. Obviamente nos va a pegar. Te mentiría si te dijera que el día de hoy no me pega a mí. Por supuesto que me pega. Pero, ¿qué he estado haciendo yo para regular eso? La verdad es de que he estado empezando más a investigar sobre los cortes de la ropa. Yo no he sido muy fashionista, la verdad. Sin embargo, que he entendido que esta es una una muy buena excusa para que empiece a aprender a cómo vestir mi cuerpo. Y sobre todo, esto a mí me aplica de una forma curiosa y te la voy a compartir. Yo les comenté que mi cuerpo nunca ha sido demasiado flaca ni ha sido gordita. La verdad es que yo siempre he permanecido en las mismas tallas. Honestamente, no he cambiado mis tallas. De hecho, incluso ni siquiera después de haber sido madre ni nada. Creo que mis tallas, de hecho, cambiaron un poco. Me hice más, o sea, yo siempre he sido como talla small, mediano, dependiendo qué cosas. Pero después de la tiroides, de hecho, que empecé como en ese viaje de ejercicio, sí que tuve un cambio en mi cuerpo y me pasé a extra small, la verdad. Ahorita yo creo ya lo recuperé fácilmente. Ya hace media década eso y me parece increíble decirlo. Pero bueno, pero sí he estado más investigando. ¿Qué le queda a mi cuerpo? No nada más se trata de ver lo que se le ve bien a mis bloggers favoritas o qué edad tengo. Ahora, ojo, la edad también es súper subjetiva. No voy a decirte, ay, yo me he visto como una mujer de 40. Voy a ser súper honesta, yo no me he visto como una mujer de 40 años. Pero sin embargo, estoy consciente que ya hay cosas en donde ya he aprendido a decir, ¿sabes qué? No, esto ya no es para mí. Sin problemas. No tengo ya ningún recelo. Gracias a Dios lo experimenté precisamente gracias a esa flexibilidad, a esa responsabilidad de haberme automodificado según necesité cuando tuve que hacerlo. Entonces, esto también tengo que decir que me ha dejado con un sabor de boca bastante bueno, porque no me he quedado con ganas de las cosas, pero al final del día, la que se dio el permiso fui yo. Entonces, bueno, explícitamente del cómo verte en el espejo, sin ningún extremo, creo que es bueno el entender, la gordofobia no está bien, no es sana, pero tampoco la delgadez extrema. Creo que el virar a cualquiera de los dos extremos es completamente igual de tóxico como sociedad. Pero creo lo más importante es el tomar la responsabilidad y tomar el timón de que esas cosas genuinamente empiezan con nosotros. La sociedad y los mercados van a poner lo que tengan que poner para persuadirnos. Nosotros somos los que podemos virar nuestra atención y nuestro poder personal hacia lo que genuinamente nos es funcional a nosotros.
Y dejar de estar culpando que si aquel fulano o aquella mangana o parangano dijeron que si los gordos, que si los flacos, que si no que, o sea, ya, no, si eres muy joven, puedo entender que pases por esta tribulación y precisamente también para eso es esto, para que te afiances, que cuando lleguen esas cosas a tu puerta a tocar, no abras la puerta a cualquier cosa que toca. ¿Por qué? Porque no es algo, no quiere decir que porque tu puerta esté tocando constantemente todo va a ser bueno para ti. Hay que tener filtro. Creo que esto es precisamente para encender esos filtros cuando eres joven y cuando eres una persona como yo que está pasando por estas tribulaciones, cuando estás en ese cambio de cuerpo de una mujer que está cambiando de década, que ya no son tan poquitas décadas y me siento completamente bendecida de que no sean poquitas, de que ya voy para los 40. Yo digo, wow, qué bendición. Y que mi cuerpo a lo mejor no funcione igual, pues no, pero ha funcionado, pero me ha traído acá. Y eso es lo que yo tengo que agradecerle y cuidarle. Y parte de mi responsabilidad personal también es educarme médicamente, primero que nada, en cómo cuidar mi cuerpo. Y ya de ahí se desprende el resto de los buenos hábitos. Pero ya cuando tienes un papelito que te dice en dónde está genuinamente trabajando tu cuerpo para que sepas con qué pelotas estás barajeando, no sé, hice la pelota. ¿Con qué cartas estás baranjeando el juego? Y la reestructuración de personal, de redefinir qué es, en dónde es tu cuerpo estéticamente bello, ese es el parte de tu mismo poder. No quiero que le des este poder a nadie, no se lo des a ningún blogger. Voy a decir algo, yo siempre he gustado hacer maquillaje, siempre les he dicho en algunos de los maquillajes que pronto he montado en redes, que no es muy común la verdad que lo haga, pero siempre les he dicho, no, no hagas todos los pasitos que todas las niñas hacen para maquillarse, es tu maquillaje, es tu cara. Tu cara no tiene que ser igual que las del resto de las niñas. Y esto aplica también para las que nos metemos o nos hemos metido fillers, para las personas que se quieren hacer cirugías plásticas, que no tienen nada de malo, pero sin embargo, la razón por la cual decides hacerlo, ahí sí es una cosa muy importante que trabajar. Si lo haces genuinamente porque va dentro de tu definición, chingón, o sea, enjoy. Pero si vas hacia lo que todo el mundo está yendo, lamento decirte esto, nunca vas a salir del montón, nunca vas a ser esa mujer que genere ese impacto genuinamente distinto o impresionante. ¿Por qué? Porque estás haciendo todo lo que todo el mundo está haciendo. Tienes la misma nariz que todas, tienes los mismos pómulos, los mismos labios, las mismas cejas, el mismo abdomen, las mismas boobies, el mismo todo. Cuestionar en dónde está tu identidad verdaderamente, en dónde expresas lo mejor que hay en tu alma, en tu persona, la cara más bonita que es la cara que a ti te tocó, el cuerpo más bonito que a ti te tocó, ese es precisamente tu trabajo de administración. No le cedas esta administración a agentes externos. Genuinamente creo que vale muchísimo que te tomes el tiempo de redefinirte. Creo que te va a demorar quizás menos tiempo el de redefinirte en base a lo que eres tú y no en base a una redefinición de lo que el mercado quiere que seas, lo que el mercado dice que tienes que ser. Creo que el entender cómo los mercados, la mercadotecnia, nos tiene completamente saturados y se meten constantemente en nuestro psique, decir, es que tienes que ser esto para que las cosas estén bien. Vas a ser mejor versión tuya si pesas 15 kilos menos. Vas a ser una mejor versión tuya si te metes en este vestido. Vas a ser una mejor versión. O sea, si dejamos que esta clase de ataladradas que nos hacen la mercadotecnia, porque ese es su trabajo a la final del día, si le quitamos el poder de que se metan en nuestra cabeza, va a ser otro show para ti. Vas a decir que sí, que no te funciona. Hay un dicho precioso que dice, de la moda lo que te acomoda. Y yo creo que esa es una cosa que hace muchos años que no escucho, que la gente diga genuinamente. Ahora todas queremos ser Asterix, todas queremos ser esa it girl, queremos ser las girlies y queremos bla, 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 pero realmente la pregunta redunda en, ¿te acomoda ser esa mujer? ¿Eres genuinamente esa mujer? ¿Quieres ser esa mujer? ¿Y
¿quién carajos redefinió a esa mujer? ¿Y con qué derecho viene a decirme quién debo ser?